Mes nuevo, casi como año nuevo, temporada que está a punto de iniciarse y aquí está de nuevo. Leer es un placer. El programa que producimos en la biblioteca más importante de la ciudad de Las Burgas, aquí, en la Biblioteca NOS. Lo emitimos a través de nuestra señal y a través del canal 133 de Retelevisión. Y hoy pues vamos a tener un casi programa con un solo invitado, sobre temas que yo creo que son interesantes. Pero antes sepamos cuáles son las novedades, si las hay hoy en su caso. Los libros más vendidos son estos. Pues esta semana las novedades más vendidas son, en primer lugar, de Editorial Almuzara. Esto no estaba en mi libro de historia de los Beatles. ¿Sabía que Frank Sinatra sostenía el Song Song compuesta por George Harrison, que era la mejor canción jamás escrita? Este libro arroja luz sobre los aspectos menos conocidos del grupo más conocido de todos los tiempos. En segundo lugar, en Editorial Planeta, Coto privado de mi infancia, de Paco Tomás. Se puede sobrevivir a la infancia, pero deberías pasar toda la vida intentando convivir con el dolor de estas heridas. Y si no, que se lo pregunten a Tomás Yagüe, un hombre gay de 52 años que no ha podido evitar construir su biografía a partir del rechazo y el silencio. Y en último lugar, Editorial Alzaria, de Leningrado a Ordesa. Tras compartir en condiciones extremas y padecer un indigente número de bajas, los voluntarios de la División Azul, cautivos, iniciaron un calvario de más de una década por numerosas prisiones y campos de trabajo en la Unión Soviética de Stalin. Hoy nuestro invitado es un veterano amigo y veterano conocido de ustedes porque hemos tenido la suerte de tener en el programa en diversas ocasiones. Es un señor que es doctor en Derecho, en Económicas y un personaje profesional importante. Es don Antonio de Mendoza y Casas. Bienvenido al programa, Antonio. Bien hallado. Mucho tiempo sin verte. Me alegro mucho de estar aquí y además en un marco tan estupendo. Realmente nada mejor para hablar de libros y para fomentarla que una biblioteca. Un adicto a las bibliotecas, así que estupendo. Realmente es el lugar idóneo y además nos tratan muy bien. El ambiente es el clásico de la librería, de la biblioteca actual moderna, porque las bibliotecas generalmente son un poco tétricas, son un poco antiguas. En fin, es el jugo de la propia biblioteca. Pero la modernidad ha dado un nuevo vuelco y yo creo que para bien. En fin, no nos enrollemos con esos temas y veamos. Nos traes un libro que vamos a hablar y yo te voy a hablar de una cosa que he leído tuya que me gusta mucho, que es un artículo que publicaste que habla de un tema que realmente a la gente pues no los conoce estos temas y a mí me gusta su divulgación porque hay mucha fantasía y mucha mentira que conviene aclarar. ¿Por dónde empezamos? Como yo te digo aquí, ¿por dónde? En el Tenorio hay una frase que dice, ¿por dónde? No es en el Tenorio, es en otro clásico. ¿Por dónde me echaré el pavo? ¿Por la pechuga o el rabo? No me acuerdo de qué obra clásica es, pero me hizo mucha gracia. Es un ambiente de espadachines y le dice, no recuerdo en este momento, dice, ¿por dónde me echaré el pavo? ¿Por la pechuga o el rabo? Bueno, pues vamos a empezar por la pechuga, que es un libro que tienes aquí, que con tu permiso lo cojo, se lo enseño a los espectadores para que lo vean, y leo, un caballero en Moscú. En la Rusia bolchevique, Alexander Rostov es condenado a pasar el resto de su vida en el legendario Hotel Metropol. Me parece muy interesante lo que leo aquí. Háblame de él. Cuéntame cosas de este libro. Pues, bueno, es la historia. Para empezar, es un libro que ha tenido un éxito enorme en Estados Unidos, que a mí me resulta sorprendente que tuviese tanto éxito. Luego diré por qué. Hasta el punto de que durante un año entero, bueno, casi 11 meses o algo así,
fue el libro más vendido en Estados Unidos. Más de 1 millón de ejemplares y, en fin, es una edición moderna, lo han editado aquí en España hace cosa de 1 año. Es una obra editada en el año 21, es decir, hace 1 año, y aquí en España también se ha vendido bastante y es fácil de encontrar. De todas formas, yo lo he encontrado en esta biblioteca, o sea que el ejemplar que he leído lo cogí aquí. Así que en caso de que no lo encuentren en las librerías. Y luego, como me gustó, pues compré un ejemplar para regalar a alguien que estoy seguro de que también le interesará. Y lo adquirí en una librería de pueblo, así que quiero decir con esto que es fácil de encontrar. Y en caso de que no lo encuentren, pues está a su disposición. Aquí Muchas gracias, señor. En esta estupenda biblioteca. Very kind of you. Es usted muy amable. Y bueno, pues quería recomendárselo, aunque a veces puede parecer que tiene una lectura un poco difícil, a lo mejor excesivamente erudita, oculta. Y estamos en una época en que la cultura clásica, o más o menos clásica, que se despliega en la obra, pues casi no se tiene acceso, porque prescinden de ella ya desde la educación elemental. Quizás en contraste con lo que había antes, que era la educación de tipo clásico y de los autores más clásicos era lo que se mamaba y se trillaba. La obra esta, que es una obra de unas 500 páginas, o sea que es también de lectura considerable, y a mí me llevó, yo que suelo leer rápido, me llevó 3 o 4 días leerlo, o quizá más, quizás 1 semana. Bueno, el origen de la obra, o cómo está enfocada, es un caballero, como dice, un caballero en Moscú, es un aristócrata ruso que por una serie de circunstancias es sometido a juicio y se salva relativamente porque le atribuyen una especie de panfleto en el que elogia la revolución. Entonces, en lugar de ejecutarlo de inmediato, como era lo normal en la Rusia soviética, pues consideran que es una especie de antecesor, o que era una especie de preámbulo a través de ese escrito que le atribuyen favorable a la revolución. Entonces, en el juicio, un juicio que viene al principio ya y que resulta que tiene detalles de humor, pues porque estaba en París y al ser ejecutados la familia del zar, vuelve vuelve a Rusia. Y dice, pero ¿por qué ha venido usted? Le dice el fiscal. Dice, bueno, porque extrañaba el clima. Entonces, pues claro, el público que está en el juicio, pues claro, se ríe inevitablemente. Entonces, a través como consecuencia de ese escrito favorable a la revolución, pues optan por no ejecutarlo en el juicio y lo condenan a un arresto domiciliario en el Hotel Metropol, un hotel que era pues uno de esos hoteles que suele haber en las capitales nacionales, destacado,
como puede ser en España el Ritz o el Palace, un hotel clásico enorme que está en el centro de la ciudad y que tiene pues casi a la vista el Kremlin, la Lubyanka, el Bolshoi, en fin, la cultura y la estructura administrativa del Estado soviético. Pasan el personaje, pues resulta que pasa pues unos 40 años viviendo en el hotel de ese, porque le dicen que si sale del hotel lo ejecutarán. Entonces él pues hace vida en el hotel, al principio residiendo en alguna de las suites lujosas del hotel, y más adelante pues pasa por diversas situaciones hasta acabar en una guardilla. Guardilla del propio hotel. Guardilla del propio hotel, que bueno, en cualquier caso estaría reservado a la servidumbre en tiempos. Y ve discurrir la vida de Rusia o de la Unión Soviética a lo largo de unos 40 años. Es un sitio privilegiado para ese tipo de observación porque pasan por él desde que había sido pues residencia ocasional de la aristocracia rusa cuando iba a Moscú y no tenía alojamiento propio, pues pasa a ser un alojamiento de la alta burocracia del Politburó de los soviéticos, respondiendo a eso que salía en la obra de Lampedusa, el gato pardo, que es necesario que todo cambie para que todo permanezca igual. Y eso se ve reflejado a lo largo de la obra, en la que los personajes que acuden al hotel a residir o a reunirse, pues son los altos miembros del partido, desfilando pues con esa misma protocolo de que existía en la época de los zares, en el sentido de que pues se sientan con arreglo a su posición jerárquica y se comportan pues de forma parecida, o sea, les gusta la buena vida y bueno, transcurre no solo la vida del hotel, que ya de por sí resulta interesante por la cantidad de personajes que pasan, porque también residen los diplomáticos occidentales cuando van allí, algún diplomático, por ejemplo, algún diplomático americano, sino que tiene la virtud de que de alguna manera participa o ve, es espectador del proceso, de todo el proceso soviético, pasando por todo lo que fue la historia soviética, en la que algunos personajes pues acaban en Siberia y la mayoría desaparecen allí, o sea que desaparecen seguramente no porque los ejecuten, sino porque el clima es tan duro que a lo mejor no. Entre ellos un amigo que sale, que resulta que es uno de los primeros revolucionarios soviéticos y que acaba también en Siberia, como otros muchos personajes. Y vemos desfilar pues la historia de Rusia desde los primeros años después de la revolución,
en la que pasa rápidamente de Lenin a Stalin, con todo lo que ello significa de dictadura y de arbitrariedad en todos los aspectos. Y entonces recuerdo, por ejemplo, que dos personajes que no salen en la obra, pero que al hilo, cuando se trata de la Gran Guerra Patria, que le tienen que poner ese nombre porque nadie estaba dispuesto a luchar por los soviéticos, como se decía aquí en España, pues nadie está dispuesto a morir por la Constitución. Se decía ya de la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, efectivamente, la propaganda, la maquinaria de la propaganda soviética en esa Gran Guerra Patria, pues se enfoca de manera sentimental a la defensa de la patria y de la familia, y hasta el punto de que actualmente incluso se sigue llamando la Gran Guerra Patria, no hacen alusión a la guerra con Alemania. Pues recordaba dos personajes curiosos que no hace mucho había visto con motivo de estudiar un poco la batalla de Brunete, que fue la primera batalla de la guerra moderna mecanizada, y que plantearon dos personajes, fundamentalmente dos personajes soviéticos, que el general Pavlov, general de los tanques o de los carros de combate, y el general Malinovsky, que acabaron, como consecuencia precisamente de su participación en la guerra de España, pues fueron ascendidos rápidamente, y Malinovsky acabó siendo ministro de Defensa y mariscal, y Pavlov pues subió al máximo nivel de mando de general. Y en la época de Stalin le nombraron general del Frente del Oeste, con tan mala fortuna para él, claro, que fue la misma época en que los alemanes prepararon la Operación Barbarroja y barrieron a los ejércitos soviéticos en el este, y cogieron pues 1 millón de prisioneros y tal. Entonces el personaje Pavlov, que era el general jefe del Frente del Oeste, próximo a Leningrado, pues fue barrido. Entonces inmediatamente, pues era la época de Stalin, fue ejecutado, y claro, no solo él, sino todo su Estado Mayor. O sea, Stalin no se andaba por las ramas. Entonces, por eso recordé a los personajes que ascendieron, los dos ascendieron al principio, uno cayó en desgracia, acabó cayendo en desgracia, y el otro continuó hasta los años 50 como ministro de Defensa de la Unión Soviética. Entonces transcurren a través de ello pues las cosas, por ejemplo, que actualmente se vuelven a recordar con motivo de la guerra en Ucrania, de la masacre de Ucrania en los años 30, que como consecuencia de la hambruna que se padeció al ser requisados toda la cosecha, incluidas las propias semillas en los años 30, pues produjo la gran hambruna que desembocó en la muerte
de millones de personas. Entonces, en ese ambiente, un personaje que sale en la novela, un personaje que conoce el conde Rostov, que es una niña, hija de un gerifalte del partido, y que se encamina como una entusiasta comunista, que a su vez se casa con un comunista, pero digamos que en la época esta de la gran hambruna de Ucrania, pues se muestra un poco crítica y entonces pasa a residir en Siberia, donde desaparece. Entonces se va hilando una serie en un espacio tan cerrado, aparentemente como es la vida en un hotel, se va desarrollando pues todo, la vida cotidiana y la vida política de la Unión Soviética y su contraste con la mentalidad y con la cultura que había sido arrasada, la de la época zarista, de la que es representante el personaje de la novela. Pues Antonio, es interesante escuchártelo, pero nos hemos comido el tiempo. Yo quería hablado, sí, yo quería ver que hubiéramos hablado de ese artículo que leí tuyo, pues nada, que acabas de referirte de paso, que pues en la guerra civil española, la batalla de Burlete, pues que lo pones en duda y que bueno, pues no tenemos tiempo de comentar, pero lo comentaremos en una próxima visita, porque espero que estés por aquí más tiempo, sí, y que tengamos ocasión de volver a encontrarnos, porque siempre es grato. Pues este libro pues, es el que nos ha traído don Antonio. Nos ha explicado un poco y me resulta muy interesante. Yo me lo voy a buscar, me lo voy a leer, porque es una época realmente muy cruda, muy dura, en la que se confunden el patriotismo con el asesinato y con el bandolerismo, como pasa siempre que no hay libertad. Se habla en nombre de la paz, se habla en nombre de la verdad, y sin embargo, cuando no hay contraste de pareceres, cuando no hay la posibilidad de control, en el fondo lo que hay es dictadura. Don Antonio, gracias por su visita. Bueno, un saludo a su señora. Es muy apropiado para mantener un diálogo, una polémica sobre lo mismo que polemiza, en cierto modo, el libro en profundidad. Así que lo comentaremos. Nos hemos comido el tiempo. Sí, sí. Y además pasa contigo, escuchándote, pasa en un momento. Señoras y señores, vamos a continuar con la parte final del programa. Bueno, pues esta semana los libros más vendidos han sido, en primer lugar, Días para ser gato. En segundo lugar, de Editorial Destino, Homo Imperfectus. Y por último, en Editorial Sex Barral, de Elvira Sastre, Madrid me mata. Bueno, esta semana vamos a recomendar como libro infantil otro nuevo título de Jerónimo Stilton, De baba para cenar. Jerónimo ha recibido un paquete misterioso. Es una invitación. Jerónimo, Tea y Trampita están invitados a una escalofriante cena con un misterio en el Castillo de la Calavera. Allí se encontrarán arañas, murciélagos y algo baboso.
¿Podrá Jerónimo resolver el misterio antes de morirse de miedo? Les recuerdo que leer es un placer. Lo producimos, lo realizamos aquí en la Biblioteca Nos, en la mejor biblioteca que hay en la ciudad de Las Burgas, y que lo emitimos por nuestra señal y también por la señal del canal 133 de R Televisión. Gracias por la atención que nos prestan y que el calor parece que nos sigue, que lo pasen ustedes bien y que se acomoden, por favor. Al mal tiempo, o al buen tiempo en exceso, buena cara, alegría, y leer es un placer.